Bienvenidos todos nuevamente a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Francisco Pacheco. Para mí es un honor estar aquí junto a ustedes y compartir la palabra de Dios. Antes de iniciar, me gustaría orar presentando este espacio a nuestro Padre. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te queremos presentar este tiempo donde se va a hablar de tu palabra, Señor. Y te quiero presentar mi corazón y los corazones de los oyentes, Padre Santo. Te pido que tú ministres nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues, seguimos viendo los acontecimientos de Jesús narrado por el apóstol San Marcos. En esta ocasión estudiaremos parte de los capítulos 9 y 10. El tema para esta escuela bíblica virtual es Jesús responde a la fe de los padres. El texto base se encuentra, como decía anteriormente, en Marcos 9 del 14 al 29 y en Marcos 10 del 13 al 16. La verdad central expresa que en diversas oportunidades Jesús ministró a los hijos cuyos padres los presentaron a él para que lo bendijera y lo sanara. El capítulo 9 empieza hablando de la transfiguración. Este hecho tuvo lugar en Cesarea de Filipo y es un evento importantísimo dentro de lo que es el ministerio de Jesús. No me voy a detener a hablar de la transfiguración, ni tampoco del lugar donde sucedió, pero si usted quiere saber un poquito más acerca de la transfiguración, le invito a leer el capítulo 9 completo de Marcos. Y si quiere también saber del lugar, le invito a que vea la clase anterior donde nuestra hermana Helen habla de una manera detallada acerca de este lugar hermoso. Este acontecimiento fue muy interesante, no solamente para Jesús, sino también para los discípulos que estaban con él en ese lugar. A partir del verso 14, vemos la historia de un chico endemoniado, un muchacho endemoniado. Así tiene como título la historia, donde dice Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y aunque la historia habla acerca del milagro que hizo Jesús en este chico, y claro, habla especialmente del chico, no me quiero enfocar tanto en la historia, no me quiero enfocar mucho en el chico, más bien me quiero enfocar en la necesidad que tenía el padre cuando trajo al joven delante de Jesús. Me gustaría leer ahora en Marcos algunos versos de Marcos 9, como le dije, de la cita anterior. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 9:17 dice, y respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y el 21 dice que Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. El 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esta historia que vemos en Marcos 9, a partir del verso 14, y los cuales yo leí algunos versos específicos que me interesaba leer, explica la historia de un muchacho endemoniado. Y esta historia yo la quiero dividir en dos puntos que son sumamente importantes. El primero de ellos le puse Jesús atiende a tus necesidades. Y esto lo vemos
en los versos del 17 al 23. El corazón de este padre estaba afligido. Este hombre describe la desesperación que tenía por la condición de su hijo y termina con una triste noticia, que los discípulos literalmente no podían ayudarlo. Por más que lo intentaron los discípulos, ellos fracasaron porque no pudieron reprender el demonio que había en el chico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los discípulos se habían encontrado con este hombre desesperado que iba detrás de Jesús. Entonces, el hombre le explica a los discípulos que el niño tenía un demonio. Y los discípulos intentan reprender a este demonio fracasando, porque el demonio al final no salió del niño o del joven muchacho. Me permito decir que esta acción, antes de que llegara el Padre a Jesús, como lo leímos, representa hoy en día todos los recursos que tú y yo acudimos antes de ir a la fuente principal, que es nuestro Dios. Nosotros vamos donde un amigo o donde nuestro jefe puede ser, o donde un compañero, hablarle acerca de situaciones que nosotros tenemos, pensando que esa persona va a solucionar el problema que nosotros tenemos, y debería de ser lo contrario. Antes de acudir a cualquier otra persona, ante cualquier situación que nosotros tenemos o necesidad, debemos de ir primeramente donde nuestro Dios, porque Él es que tiene la respuesta a nuestras necesidades. Jesús atiende la necesidad del hombre no solo sanando al chico, sino quitando esa desesperación que tenía este padre delante de su presencia. Quiero decirte que nuestro Dios está pendiente a nuestras necesidades. Algo que me llama la atención está también en el versículo 20 específicamente, que dice que lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, echándolo en tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando el espíritu vio a Jesús, reconoció la autoridad que él tenía sobre los demonios. Cosa que no había pasado con los discípulos, porque el demonio no salió del chico. Sin embargo, como decía anteriormente, cuando el Padre fue delante de los discípulos, ellos no pudieron hacer nada. ¿Qué nos hace entender esta situación? Que para nosotros tener autoridad necesitamos una comunión estrecha y constante con nuestro Dios. Y esto se logra a través de la búsqueda constante del rostro del Señor. O como yo les digo casi siempre, a través del ejercicio de los dones espirituales también. A través de la oración, a través de la búsqueda. La oración sincera es el plan de Dios para que nosotros tengamos comunión con Él y para que en su nombre nosotros podamos realizar maravillas. Los discípulos tenían el privilegio dado por Dios de poder echar fuera demonios en el nombre de Cristo, pero habían olvidado que necesitaban tener una comunicación constante con su Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, con la fuente del poder que es Él, para que a través de Él ellos pudieran libertar al chico. Nosotros necesitamos ir delante de la presencia de Dios para estar capacitados, porque no es en nuestro nombre que nosotros echamos demonios, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros estar preparados para asumir esta responsabilidad, para tener autoridad en el nombre de Jesús, necesitamos ir hacia su presencia, necesitamos buscar de Él, necesitamos estar delante de su presencia y ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder tener autoridad ante las huestes malignas.
Gloria a Jesús. Dice aquí que separado, en mis apuntes tengo, que separado de ti nada podemos hacer. Separado de Jesús, nada nosotros podemos hacer, porque en su nombre que nosotros hacemos las cosas. El segundo punto dice que la fe es un elemento clave para accionar. Las palabras de Jesús, si puedes creer, que le dice al Padre, y esto se encuentra en el verso 21, nos da a entender que aunque en aquellos tiempos muchas personas creían en los milagros del Señor, es muy probable que otros no creyeran o no tuvieran fe en lo que el Señor podía hacer. Habló de aquellos tiempos, y por qué no, también podemos llevarlo a este tiempo. Muchas veces nosotros no tenemos la fe necesaria para creer en que Dios puede hacer la obra. De hecho, el mismo Jesús lo confirma cuando dice, al que cree, todo es posible. Al que cree. O sea, que me da a entender, o nos da a entender, que había muchas personas que no creían en los milagros que el Señor hacía o no tenían fe. Y es que la fe es determinante para que Dios accione en nuestras situaciones. En muchas ocasiones Jesús le preguntaba a personas, ¿quieres ser sano? Y esto él lo hacía para ver la fe, o para que esa persona manifestara qué cantidad de fe tenía en su corazón. Pues Jesús siempre va a estar interesado en que nos demos cuenta qué cantidad de fe, qué tanta fe hay en nosotros por Él. Querido oyente, la palabra de Dios te dice hoy, todo es posible, no algunas cosas. Bien claro, dice la palabra de Dios, todo es posible si crees que Jesús lo puede hacer. Mi pregunta es ahora, en este momento, y es una pregunta para que tú analices, para que pienses en tu corazón, ¿qué tanta fe tienes? ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Crees que Jesús puede hacerlo? Gloria a Jesús. El verso 24 dice que al instante el Padre clamando a grito dijo, creo, pero también dice otro enunciado, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué podemos ver en estas palabras del Padre? Que Él pedía un aumento de su débil fe para poder eliminar toda duda. A veces nuestra mente puede flaquear y venir la duda a nuestra mente, pero es el preciso momento cuando llega la duda a nuestra mente de irnos a lo que dice Lucas 17:5, que fue exactamente lo que hicieron los apóstoles en este momento. Ellos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. O sea, que es válido pedirle al Señor que aumente nuestra fe cuando a nuestro corazón o a nuestra mente llega la duda. La fe en Jesús y su palabra es un factor indispensable para agradar a Dios y obtener su favor en todo momento. De hecho, hay que volver y recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos a alguien si realmente no estamos confiados en Él o si no tenemos esa confianza? La fe permite que nosotros tengamos más confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por ende, es un elemento esencial para que nuestro Señor Jesucristo pueda accionar en medio de las situaciones que a nosotros se nos presentan. Y cuando nosotros vamos a su presencia y le pedimos que obre milagro en nuestras vidas. Para hablar del tercer punto,
me gustaría leer Marcos 10, del 13 al 16. Yo voy a seguir leyendo en el Reina Valera 1960. Dice como título, Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Aquí vemos que los padres traían los niños delante de Jesús, pero los discípulos se ponían en el medio y los reprendían. O sea, impedían que ellos trajeran los niños delante de Jesús. Cuando Jesús se da cuenta de esta situación, se indigna y expresa de una manera potente, o sea, con autoridad, dejar los niños que vengan a mí. O sea, no le impidan a los niños que vengan a mí. Para los discípulos no era de tanto valor que los niños se acercaran ante Jesús. Sin embargo, Jesús consideraba esta acción de gran valor. ¿Por qué? Porque Él dice que los niños son símbolos del reino de los cielos. ¿Y qué se refiere Jesús cuando dice eso? Se refiere a la relación que debe de haber entre el Padre y el Hijo. Y esta relación tiene que ser de dependencia. ¿Qué pasa? Que los niños, por lo general, son puros. Son seres humanos de buenos sentimientos, de sentimientos puros. Entonces, cuando Jesús se refiere que los niños son símbolos del reino, se refiere al corazón que nosotros tenemos que tener para poder ser parte del reino de los cielos. Un corazón puro, un corazón genuino, un corazón transparente. Y por eso es que Jesús apreciaba que los niños se acercaran a Él. El aprecio al ministerio a los niños en nombre de Jesús debe de ser siempre algo que nosotros como padres y también como ministros de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener pendiente. Porque los niños siempre van a recibir la aprobación de Dios. Si ministramos a los niños, estamos sembrando la semilla de lo que será la generación del mañana. La actitud y acción de Jesús hacia los niños nos muestra el alto valor que tienen los niños y la prioridad que deberíamos de darle a los niños en la iglesia y también, ¿por qué no?, en nuestra sociedad. La actitud correcta hacia los niños es la acción que nosotros tenemos que tener siempre y en cada momento. Nosotros como adultos debemos de preocuparnos por la formación de los niños en la iglesia y en nuestra sociedad. Ya para concluir, me gustaría repasar algunos puntos importantes. Debemos de confiar en Jesús porque solo Él tiene respuesta a nuestras necesidades, como lo vimos. El Padre no resolvió su necesidad y la necesidad que tenía su hijo, el chico, como lo vimos en la historia en Marcos 9, hasta que no llegó a donde estaba Jesús. Y también en Marcos 10 vemos que al igual que Jesús debemos de cuidar no solo por el crecimiento físico de los niños, sino también por su crecimiento emocional y espiritual, porque esto será determinante para el futuro ministerio y ayudará que esos niños en el mañana sigan llevando la buena noticia de salvación. Gracias por escucharme. Ahora quisiera orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque
podemos entender que solo en ti, Señor, encontramos la respuesta a las situaciones que nosotros tenemos, Señor. Y también, Señor, gracias porque entendemos que los niños son el futuro del mañana y que por esta razón nosotros tenemos que cuidarlo y ayudarlo a crecer, ser responsables, Señor, y comprometernos a ayudarlo a que ellos crezcan, no solamente de una manera física, sino emocional y espiritualmente. Gracias por cada oyente, Señor. Permite que esta palabra, Señor, haya ministrado en sus corazones, Señor. Y sobre todo, que la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Será hasta una siguiente ocasión.